Bom, o, o problema é quando a gente perde, né? Sí. Bueno. Vamos a ver, todos ya pudieron. Excelente. Vamos entonces con hormonas córtico suprarrenales. ¿Ya? Muy bien. Muy hablado el cortisol. ¿Ah? Muy hablado, muy comentado. Todas las maldades que puede tener el cortisol. Pero no sé qué apreté acá. Todas las maldades que puede tener el cortisol. A ver. Ahí. Siempre se habla. Y de las bondades casi nadie habla, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver que el cortisol es una hormona esencial para la vida. Si bien el cortisol tiene varios efectos secundarios cuando hay exceso de cortisol, ¿sí? Pero sin cortisol no vivimos. Si tuviésemos una depresión de la secreción de cortisol, tendríamos minutos de vida y bueno, enseguida Reinaldo ya estaría muerto de nuevo por no ter cortisol no corpo dele, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que el cortisol sí es una hormona del estrés, ¿sí? Es tal cual. Pero bueno, vamos a dividir en dos tipos de hormonas. Hormona del estrés agudo, adrenalina, noradrenalina. Y después queda el cortisol, que cuanto más estrés tengamos, estemos expuestos, más cortisol va a secretar en nuestro cuerpo. Y puede que salga de los parámetros que consideramos como normales, que son rangos rangos, y los rangos son estadísticos, por cierto, ¿verdad? Pero no siempre se da esa condición. Entonces, el control del estrés es importante por varios motivos. Sí, uno de ellos es el cortisol, ¿verdad? Pero si es una persona que no vive estresada, el cortisol no es un problema, ¿ya? Y podríamos hablar incluso de ciertos no es tabúes, sino teorías. Una cosa es una teoría, otra cosa es una afirmación, ¿verdad? En la comunidad médica científica, nosotros esperamos evidencia con un fuerte sustento de un estudio riguroso. ¿Qué quiere decir riguroso? Que se tuvieron en cuenta en todas las posibles variables. Si se escapó una variable, bueno, el estudio tiene un valor de aporte, pero no se puede considerar como un estudio importante. Entonces, ese estudio, para nosotros agarrarnos de él, tiene que tener ciertas características. Es decir, tener un gran N de personas, o sea, una gran cantidad de participantes, estar bien distribuido de manera etaria, por raza, edad, sexo, patología, no patología, etc. O sea, la distribución tiene que ser equitativa de ser posible dentro de los grupos. Cada grupo, cuando se va a separar en brazos, tiene que tener esa distribución equitativa. Caso contrario, pierde cierta calidad. Eso por un lado. Por el otro lado, que yo, Fernando Gutiérrez, haya hecho un estudio de ese tipo, ya no es tajante y la comunidad ya no va a aceptar de primera eso. ¿Por qué? Porque yo puedo tener conflicto de intereses. Justamente lo que pasó con la ivermectina y que ahora saltó a la luz, que muchos de los artículos que se publicaron fueron adulterados valores. Es decir, se descubrió incluso planilla Excel con copy-paste de datos de pacientes, ¿sí? Es decir, de pacientes que nunca existieron para aumentar el N, el número de participantes, para poder darle valor. Entonces, eso pierde calidad y, bueno, confunde. Por ese motivo, cuando nosotros tenemos una publicación de X, Fernando Gutiérrez publicó, bueno, perfecto. Fernando Gutiérrez encontró que, bueno, podríamos hablar del síndrome de la fatiga crónica, ¿verdad? Y después Reinaldo encontró otra evidencia de que el síndrome de la fatiga crónica no es una condición clínica relevante, ¿verdad? En base a su estudio, y pudo haber tenido la misma rigurosidad, pero conclusiones distintas. Bueno, después Baudiño hace una investigación similar, misma rigurosidad, y encuentra otra conclusión, ¿verdad? Después Bruna hace otra investigación y otra conclusión. Muy bien, son varios estudios rigurosos. Después Leandro agarra y va a hacer un metaanálisis. Reúne todos nuestros estudios, mi publicación, la publicación de Baudiño,
de Bruna, de Reinaldo, junta todo y él concluye en base a todo su estudio y aumenta el N, por cierto, cuál tiene mayor, bueno, cuál es la conclusión final a la que se llega en base a toda esa investigación. Bueno, esos son los pasos y eso lleva mucho tiempo. No es algo que se hace de un día para otro. Mi investigación pudo tardar 2 años, de Bongino otros 2 años, de Reinaldo 2, 3, 4 años, de Bruna 10 años, ¿verdad? Entonces, lleva tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se plantea? Teorías, ¿verdad? Ahí tenemos teorías, el síndrome de la fatiga crónica, que es una teoría, ¿verdad? Hay comunidades médicas que ya lo aceptan, que ya hablan, que ya tratan, ¿ya? Hay otra comunidad más cerrada que espera más evidencia, que es más cautelosa para aceptar eso y decir, bueno, esto existe y vamos a tratar de esta forma, ¿verdad? Entonces, más cauteloso. ¿Por qué? Porque primo non nocere, ¿verdad? Primero no hacer daño. Y esa es nuestra premisa y ese es nuestro juramento hipocrático. Entonces, muchos agarran de eso, ¿verdad? Y somos más reservados. Leemos, sabemos que existe, es una teoría y bueno, hasta que no haya un consenso, no aplicamos. ¿Ah? Bueno, entonces, sobre cortisol hay muchísimas cosas, ¿verdad? Uno de ellos es el síndrome de la fatiga crónica, que es un agotamiento de la glándula suprarrenal en la producción de cortisol y la mayoría que lo tratan reponiendo con corticoides. ¿Ya? Te hace una, entre comillas, terapia de reemplazo hormonal. Bueno, entonces, anatómicamente sabemos que se encuentran en los polos superiores las glándulas suprarrenales, ¿sí? En anatomía estudiamos todos los detalles. Como siempre, yo les cito en qué materia estudiamos y profundizamos. Se supone que ustedes tendrían que dominar esta glandulita después del primer año. O sea, el conocimiento que yo tengo de esta glándula tiene que ser la misma que ustedes tienen en cuanto a histología y anatomía. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo le voy a aportar? La parte de fisiología. ¿Sí? Muy bien. A modo de remember, vamos a tener entonces que la glándula suprarrenal, nosotros lo dividíamos en médula, ¿ya? Y la médula era la producción principal de adrenalina y noradrenalina. Y después teníamos la corteza. La corteza de esta glándula tenía la característica de dividirse en 3 capas principalmente. La primera de ellas era considerada o nombrada como glomerulosa, la segunda capa fasciculada y la tercera capa reticularis. ¿Ya? Esto en cuanto a la división del tejido en su estratificación, ¿ok? Histológicamente hablando, obviamente. Muy bien. Característica de la corteza. La glándula suprarrenal, en lo que respecta a la corteza, no vamos a hablar de médula, vamos a hablar de corteza. En lo que respecta a la corteza, se caracteriza por producir hormonas esteroideas. Es decir, que su base va a ser todo colesterol. ¿Qué tipo de colesterol? El LDL. ¿Ya? Si se acuerdan, el LDL que se absorbe de la ingesta de alimentos se dirige al hígado, el hígado lo procesa y produce, lo empaqueta en una proteína que se llama ApoB, ¿ya? Que tiene centro colesterol también, y bueno, engloba eso y tiene otro tipo de LDL. ¿Sí? El LDL que se quiere depositar en las arterias es el procedente del alimento. ¿Ya? Es un tipo de LDL inestable, digamos, entre comillas, para poder recordarnos. Y hay otro LDL que procede del hígado. Hay 2 tipos de LDL. Una de ellas es oxidada, ¿ya? Y puede depositarse en las arterias, que es la que procede del alimento, antes de ser empaquetada y procesada por el hígado. Y la otra LDL es la que es empaquetada y procesada por el hígado, que es un LDL no oxidado, que es utilizado por las células para producir hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Esteroides. ¿Ok? Muy bien. Estas hormonas esteroideas van a ingresar al interior de la célula LDL y se va a convertir en pregnenolona. A partir de allí nosotros podemos tener 3 tipos de hormonas. Podemos tener mineralcorticoides, ¿ya? Mineral porque este tipo de corticoide tiene efectos sobre algunos tipos de minerales, ¿ya? Minerales, sales, digamos, entre comillas, sales. La única sal que hay circulando en nuestro cuerpo en mayor abundancia es el sodio, pero existen otras sales, no es la única. Pero bueno, cuando hablamos de alteración mineral,
siempre nos enfocamos en el sodio porque es el más abundante y que cuando cambia esa concentración en nuestro organismo puede desencadenar patologías graves. ¿Ya? También las otras, pero es muy rara. Entonces siempre nos vamos por lo más frecuente. ¿Verdad? Si yo estoy en Sudamérica y escucho un galopar, ¿cómo se dice galopar en portugués? ¿Galopar también? Existe essa palavra, doutor. ¿Eh? Existe essa palavra. Galopar do cavalo. Exactamente, pero cuando yo escucho un galopar y estoy en Sudamérica, voy a pensar primero en caballo o en cebras. ¿Cuál es la mayor Cavalo. probabilidad? Cavalo. Cavalo. Caballo, ¿verdad? Si le dicen, bueno, ese galopar, tenés que adivinar qué es y te van a dar $1.000.000, vas a atinarle a un caballo porque lo más probable es que sea un caballo en Sudamérica. Pero si está en África, puede que sea el galopar de una cebra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en medicina? Yo no puedo agarrar y pensar en algo raro de entrada, ¿ok? Porque lo más probable que acierte es, bueno, si es 1 en 1.000.000 en la población, 1 en 1.000.000 es la probabilidad diagnóstica que yo acierte eso, ¿ok? Pero si yo tengo una probabilidad diagnóstica de, bueno, digamos una patología que acomete el 23% de la población, obesidad, ok, 23% es la posibilidad de que yo acierte ese diagnóstico. Y si eso lo llevamos a otra patología es igual, ¿sí? Hipertensión arterial, 47% de la población, entre 30 y 40 años. Entonces, es más probable que yo acierte. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Nosotros trabajamos en base a probabilidades. Tenemos grupos de signos y síntomas y nos vamos por las probabilidades. ¿Cuál es más probable que yo diagnostique? Entonces, cuando hablamos de alteraciones mineral corticoides, siempre primero pensamos en sodio. Si eso está normal, ahí buscamos otro tipo de alteraciones que puedan causarme ese mismo síntoma. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos los glucocorticoides. ¿Sí? ¿Por qué se le llama glucocorticoides? Como ven, corticoides, bueno, y andrógenos. Estos dos, corticoides que tienen efectos sobre los niveles de sales de nuestro cuerpo. Aldosterona, ¿ya? Es un esteroide, ¿ya? Pero más bien conocida como un mineral corticoide, porque tiene efecto mineral. Y ese efecto mineral es la regulación de la excreción o absorción de sodio, ¿ya? Excreción renal, reabsorción renal, absorción intestinal. Tiene ese efecto, ¿ya? Otro mineral que tenemos ahí es fósforo, calcio, ¿sí? Que también puede ser regulado, pero ahí tenemos paratormona, vitamina D3, que es por otro proceso. Pero el mineral corticoide en relación a los corticoides más afecta la excreción, absorción y reabsorción de sodio. Luego tenemos glucocorticoides. ¿Por qué glucocorticoides? Porque tiene efectos sobre el metabolismo de la glucosa. ¿Ya? Y ahí podemos recordar del cortisol que me puede generar una resistencia a la insulina. ¿Sí? Y tenemos los andrógenos. Los andrógenos son hormonas, digamos, entre comillas, sexuales, ¿verdad? Pero en realidad se produce tanto testosterona como estrógeno en mujeres y en varones, ¿sí? No es que la testosterona es exclusivo del varón y los andrógenos exclusivos de la mujer, no. Ambos se producen necesarios en ambos sexos, ¿ya? Doutor, Sí. pode ser chamado também de gonadocorticoide? Sí, pero en ese caso, las hormonas gonadales son producidas por testículo y ovario, ¿verdad? En este caso estamos hablando de la glándula suprarrenal y ahí solo se le da el nombre de andrógenos, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a tener que la glándula suprarrenal puede producir 30 tipos de corticoides, ¿sí? Pero de estos 30 tipos de corticoides, los que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano, esenciales es la aldosterona, ¿ya? Y el cortisol. Eso es esencial para el funcionamiento del cuerpo humano. Y el libro no coloca andrógenos. ¿Por qué no coloca andrógenos? Porque existe otra glándula que lo produce, por ende podemos decir que no es esencial. Pero si tenemos una persona sin sus testículos, ahí la glándula es esencial para el funcionamiento del cuerpo humano. ¿Ya?
Y el estrógeno. El estrógeno puede ser producido por los adipocitos, por un lado, puede ser producido por los ovarios, puede ser producido por la glándula suprarrenal. ¿Ah? Fíjense, las mujeres. Y en los varones, adipocitos y glándula suprarrenal. Muy bien. Entonces, cuando nosotros miramos las capas histológicas, nosotros tenemos que la primera capa, ¿ya? La primera capa, que es la glomerulosa, se encarga de la producción de aldosterona. ¿Sí? Entonces, la regulación del metabolismo de sodio se da más bien por la primera capa de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Luego vamos a tener una siguiente capa, que es la más grande de ellas, ¿sí? Esta capa, que es denominada capa fascicular, esta capa fascicular se encarga de la producción de los corticoides. Corticoides, ¿ok? Y luego tenemos la última capa, que es la reticular, ¿sí? De producir los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos. El famoso DEA. El DEA se suele dosar bastante, ¿sí? Entonces, tenemos las tres capas de la glándula suprarrenal. Primera, se encarga del metabolismo del sodio. Segundo, se encarga de la producción de cortisol, ¿ya? Glucocorticoide. Y la tercera, de los andrógenos, ¿sí? Mineralcorticoide, glucocorticoide y andrógeno. Pero nosotros vamos a tener algo que tener en cuenta. La aldosterona no es la única que puede tener efectos sobre la excreción de sodio. Vamos a ver que también, por ejemplo, el cortisol. El cortisol es considerado una hormona, ay, me dio un blanco. Glucocorticoide, perdón. El cortisol es considerado un glucocorticoide, ¿sí? Pero tiene un efecto mineralcorticoide. ¿A qué le decimos efecto? Que puede retener sodio. Por eso cuando una persona tiene una excreción elevada de el cortisol, puede haber un mínimo edema en los miembros inferiores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese exceso de cortisol le retiene líquido, ¿ya? Y bueno, de esa misma forma tenemos las hormonas femeninas, que es el estradiol, que también tiene un leve efecto mineralcorticoide. Entonces, cuando hay un exceso o una producción importante de esa hormona, hace que se hinchen los pies, el sexo femenino. El mismo efecto mineralcorticoide, porque estamos hablando de todos los andrógenos, tiene la progesterona. La progesterona también retiene líquido, motivo por el cual las gestantes, que tienen grandes producciones de progesterona, retienen líquido, aparte de la compresión que se da en las venas cava inferiores, ¿verdad? Pero son los dos causantes. Muy bien, entonces, ¿cómo se da la formación de esta hormona? Vamos a tener que las células, si bien puede sintetizar colesterol de nuevo, solo puede sintetizar 20% de lo que necesita para la producción hormonal, para sostener esa producción. Quiere decir que el resto del LDL tiene que venir de la alimentación, ¿ya? Entonces, el 80% para la producción hormonal es necesario LDL de la circulación, ¿ya? Entonces, ahí surgen ciertas cosas, ciertos dilemas, obviamente, ¿verdad? Si tenemos abundante LDL que es, digamos, oxidado, ¿ya? Nosotros utilizamos la atorvastatina y el ezetimibe para disminuir ese LDL oxidado, porque se va a depositar en las arterias, ¿sí? Y al usar esos fármacos, le bajamos el LDL. Si estamos ante un paciente con riesgo cardiovascular importante y aparte de eso diabético, nosotros tenemos que bajarle su LDL por debajo de 80, por debajo de 70. ¿Okay? Lo que es una terapia intensiva farmacológica para que se mantengan esos niveles, para evitar el riesgo
cardiovascular inminente en estos pacientes porque alto riesgo cardiovascular. Y cuando le bajamos a esos niveles sus concentraciones de LDL, empieza a haber disminución de la producción de ciertas hormonas, testosterona, estradiol, estrona, estrógeno. ¿Ya? Entonces afectamos esa parte, pero es a expensa, entonces tenemos riesgo-beneficio. ¿Okay? Ahora, si yo estoy con un paciente sano, joven, que no tiene un riesgo cardiovascular importante, no voy a hacer una terapia intensiva para bajar los niveles lipídicos. Aparte que si es que voy a hacer una terapia intensiva, antes de proceder a esa etapa, voy a dosar ApoA y ApoB y ver si está oxidada o no está oxidada. ¿Cuál de ellas es la que está circulando en mayor concentración? Porque la que es oxidada, bueno, ahí sí voy a tener que hacer una terapia intensiva para reducir esa LDL. Pero si no es la oxidada la que está en aumento y la que está circulando, bueno, el riesgo de que se deposite en la arteria es baja, ¿ya? Y bueno, hay ciertos dilemas que se plantean, ¿verdad? Pero cuando nosotros podemos discutir eso con otro colega, cuando yo entiendo cómo funciona esto, cuando yo entiendo la fisiología, puedo plantarme y decirle, no, ¿para qué le vamos a bajar tanto su LDL? ¿Verdad? ¿Por qué le bajas? El tipo tiene 40 años, sexualmente activo todavía, ¿verdad? Y su riesgo de infarto, te voy a decir, porque tenemos pacientes de 40 años obesos con LDL elevado, pero igual sigue siendo sexualmente activo. ¿Verdad? Si le baja más ese LDL, bueno, va a empeorar esa testosterona, va a empeorar, el estradiol va a seguir produciéndose por los adipocitos, entonces se plantea cierto dilema. Entonces, si yo entiendo bien de fisiología, yo puedo plantarme y puedo dar mi opinión clínica, ¿ya? Las guías son guías, ¿ya? Nos guía una conducta terapéutica, no significa que tengamos que hacer sí o sí. ¿Verdad? Si tenemos criterios clínicos y estamos sustentados por el discernimiento y el entendimiento de la fisiología, podemos tomar otra conducta. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de entender cómo funciona. Ok, entonces nosotros tenemos que el LDL ya es necesario para producir la pregnolona. ¿Ya? ¿Cómo? A partir de la colesterol desmolasa, que no sé dónde está eso, en alguna parte tendría que decir. Acá. A partir de la colesterol desmolasa, se convierte la LDL en pregnolona. Ahí yo ya tengo la hormona o la prohormona base para formar cualquier tipo de hormonas esteroideas, ¿ya? Pero en este caso, como estamos hablando de la suprarrenal, a partir de la pregnolona yo ya puedo producir o testosterona o dehidroepialdosterona o andrógenos o puedo producir cortisol. Entonces, ¿qué difiere de una capa a otra? Estas cositas. ¿Y qué son esas cositas? Lo que en bioquímica ustedes estudian y le llaman enzimas. ¿Ya? Eso es lo único que difiere de una capa a otra. ¿Okay? Entonces, si yo estoy en la corteza suprarrenal, la corteza suprarrenal, ¿qué enzimas tiene esa célula? Esa célula va a tener, primero, la colesterol desmolasa, que va a tener las 3 capas, tienen colesterol desmolasa, ¿sí? Va a tener la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, va a tener la 21 beta hidroxilasa, la 11 beta hidrolasa, y bueno, después ya tenemos la aldosterona sintetasa por la P450. ¿Sí? O sea que la corteza suprarrenal tiene todas estas enzimas y a partir del colesterol me produce la pregnolona, de la pregnolona la progesterona. Fíjese, la corteza suprarrenal produce progesterona, solo que no se queda por ahí. ¿Por qué? Porque le agarra de vuelta la enzima, que es la 21 beta hidrolasa, y me produce la 11 desoxi corticosterona. A partir de ahí me produce la corticosterona y ahí recién yo tengo la aldosterona, corteza suprarrenal. ¿Sí? Estamos hablando, a ver, aquí, de esta partecita, ¿ok? De esas células. Bueno, ahora vamos a la fase fascicular. ¿Qué pasa con la fase fascicular? Tiene otras enzimas, ¿ya? ¿Qué enzima es la que le diferencia? Y vamos a tener que tiene la, a ver, ¿dónde está? 17, acá. 1720, la liasa. ¿Pasa? No. La 1720 liasa, ¿ok? Bueno, pero ¿qué va a pasar? Tenemos colesterol
y el colesterol en esa célula puede tomar el camino de la 17 hidroxilasa, ¿ya? O puede tomar, bueno, la 17 hidroxilasa, ¿ya? ¿A partir de cuál? A partir de la pregnolona y a partir de la progesterona. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la fascicular? Puede convertirme pregnolona y puede convertirme progesterona a cortisol. ¿Entienden? ¿Hay alguna duda ahí? ¿Ok? Estamos agarrando este trayecto. ¿Sí? Bueno, una vez que convirtió la pregnolona o la progesterona, ¿sí? Ambos van a hacer el mismo efecto. Ambos van a dar el mismo producto. Ahí está, el mismo producto, que es la 17 hidroxiprogesterona, ¿ya? Y ahí, a través de la 17-20 liasa, ya me convierte automáticamente en cortisol. ¿Ok? Entonces, tenemos que a partir de colesterol, la capa fascicular me puede dar pregnolona, me puede dar progesterona. Como ven, produce esas dos hormonas, pero no se queda ahí. Y a partir de esas dos hormonas, me termina convirtiendo por la 17-20 liasa a cortisol. Como ven, lo único que diferencia es la enzima. ¿Qué enzima es la que no tiene la célula fascicular? La célula fascicular no tiene la 21 beta hidrolasa, ¿ya? Ni tampoco la 11 beta hidrolasa. Eso es la enzima que no tiene la fascicular. Porque si lo tuviese, me iba a producir aldosterona, ¿ya? ¿Y por qué no tiene eso? Porque la información genética está en el núcleo, pero no se copia, ¿ah? No está descondensada, no se hace esa copia, ¿ok? Entonces, ¿y por qué no se hace esa copia? Porque esta célula no tiene receptores para activar esa vía metabólica. Entonces no se copia, ¿ok? Sin embargo, esta tiene esos receptores. ¿Mm? ¿Cuál receptor es lo que tiene la célula de la corteza suprarrenal? ¿Qué receptor va a tener? Receptor para la angiotensina 2. Va a venir la angiotensina 2, proteína G, su unidad alfa, adenilato ciclasa, AMP cíclico. AMP cíclico me quita el inhibidor de la sinasa. El inhibidor de la sinasa me fosforila otra proteína y eso va al núcleo y me activa la replicación para que me empiece a producir ¿qué? Para que me empiece a producir 11 beta hidroxilasa y 21 beta hidroxilasa para aumentar la síntesis de aldosterona. Eso pasa en la corteza. ¿Ya? Bueno, entonces estas enzimas, estas dos enzimas es lo que no hay en la fascicular. ¿Ya? Y en la corteza suprarrenal, ¿qué es la que no hay? No hay la 17 hidroxilasa. Si hubiese 17 hidroxilasa, la corteza me iba a producir cortisol. ¿Me entienden? ¿Ah? Todo tiene el mismo sustrato, todo me da la pregnolona. Lo que cambia una capa de otra es la capacidad enzimática que tiene. Muy bien. Y luego tenemos la última capa que, que produce los andrógenos, ¿verdad? Que es el DEA, la abreviación, que es la dehidroepialdosterona, el resultado producto final que me va a dar. Y bueno, para producir la dehidroepialdosterona, de vuelta nosotros necesitamos 17-20 liasa, ¿ya? Entonces, una vez que la pregnolona se convirtió a 17 hidroxiprogesterona, puede tomar trayecto hacia el cortisol, ¿ya? Hacia cortisol, o puede tomar trayecto para la producción de 17 de hidropialdosterona. ¿Ok? Esos son los caminos que puede tomar, ¿sí? Espero que haya quedado claro esa parte, que lo que diferencia más es la capacidad enzimática. Bueno, y luego tenemos los mineral corticoides, la clasificación. La representante oficial es la aldosterona, sabemos. Mineral corticoides, cuando hablamos, regulación de excreción, reabsorción y absorción de sodio, es la aldosterona, ¿verdad? Pero como ven, tenemos corticosterona, desoxicocorticosterona y cortisol.
¿Por qué? Es un glucocorticoide, pero tiene un leve efecto mineralcorticoide. Entonces, cuando nosotros hablamos de cortisol, podemos hablar, bueno, el cortisol tiene un leve efecto mineralcorticoide porque puede retener sodio. ¿Ya? Y bueno, cuando hablamos de aldosterona, bueno, la aldosterona no actúa como un glucocorticoide. En ninguna parte habla que puede afectar el metabolismo de la glucosa. Solo actúa sobre los carbohidratos, sobre el sodio. ¿Ya? El cortisol también puede actuar sobre el sodio, pero más importante es su efecto sobre el metabolismo de la glucosa, que ya vamos a ver enseguida. Glucocorticoide. Ahí tenemos entonces cortisol. ¿Ya? Cortisol. Esto es producción endógena, ¿verdad? Corticosterona, producción endógena, ¿ya? Cortisona, ¿sí? Producción endógena. Y luego ya tenemos las que no son de producción endógena, que es sintética, como la prednisona, que es fármaco, metilprednisona, ¿ya? Fármaco, ¿ya? Entonces, vemos la potencia, ¿verdad? Y dexametasona. Como ustedes ven acá, no es que cualquier corticoide le voy a indicar a mi paciente. No es decir, ah, esto le voy a dar y es la misma cosa. ¿Por qué? Porque la potencia en comparación al efecto cortisol es muy diferente. Si yo le doy una prednisona, estoy dando un fármaco que es 4 veces más potente que el cortisol. Pero si le doy la metilprednisona, es mucho más potente aún. Es 5 veces más potente. ¿Ya? Y después tenemos la dexametasona, que más usamos en spray en ataques asma. Esto utilizamos sistémico en ataque de asma, uno de estos dos, pero cuando tenemos un ataque de asma, la dexametasona en spray. ¿Por qué? Porque es 30 veces más potente que el cortisol y me conviene que el efecto sea tópico y no sistémico. ¿Ya? Porque el efecto secundario va a ser mucho mayor, obviamente. Bueno, transporte de las hormonas, vamos a tener que en la primera clase dijimos que se pueden transportar las hidrosolubles libremente en plasma, pero las que son liposolubles necesitan una proteína transportadora para circular en el plasma y bueno, esa proteína va liberándolo lentamente y eso va haciendo efecto. Entonces ahí nosotros tenemos que los transportadores suelen ser prealbúmina, globulinas y albúminas, ¿verdad? En el caso del cortisol vamos a tener que son albúminas, ¿qué dije albúmina? Son globulinas, ¿ok? Entonces, estas son globulinas fijadoras de cortisol. Y bueno, los andrógenos tienen su globulinas transportadoras de hormonas sexuales, son específicas, ¿ya? Y esto es lo que permite que se transporte eh, las hormonas córticos suprarrenales y se den una liberación lenta y paulatina y le permite una mayor circulación en el plasma, es decir, una mayor semivida, que permanezca más tiempo en el plasma. Cuando se va en forma libre, enseguida se sintetiza, se metaboliza y se elimina. ¿Quién lo hace? Lo hace el hígado, ¿verdad? Entonces, tenemos que la semivida puede ser de 60 a 90 minutos para el cortisol. ¿Ah? La aldosterona, 60% de la hormona se fija a la proteína, ¿okay? Y su semivida es 20 minutos, mucho menor. Bueno, ¿dónde se elimina? Los esteroides son conjugados por los hepatocitos, o sea, excreción hepática. Entonces, cuando nosotros tenemos una persona que está utilizando una terapia de reemplazo hormonal en el cual o está utilizando andrógenos o está utilizando cortisol, nosotros revisamos el hepatocito cómo está, porque quien se va a encargar de metabolizar y eliminar es el hepatocito. Si una elevación de la transaminasa, estamos teniendo lesión hepática o sobrecarga hepática y debemos de controlar eso más seguido. Bueno, y bueno, si es una importante elevación, suspender el fármaco. Derivados no poseen ninguna actividad y son eliminados por las bilis directamente. Antes que me olvide. La mayoría de los esteroides dijimos que era liposoluble. El riñón no puede excretar ni eliminar nada que sea liposoluble. Entonces lo que hace el hígado es combinarlo con ácido glucurónico, transformarlo en una sustancia hidrosoluble para que el riñón lo pueda excretar, ¿ya? Pero es de metabolización hepática para su eliminación.
La secreción de la aldosterona, el incremento de la concentración del potasio puede estimular una mayor secreción de la aldosterona. Esto ya estudiamos que es un estímulo importante para la secreción de la aldosterona. Y en aquella clase que hablamos de la angiotensina, yo le dije que la angiotensina no era la única que puede estimular la secreción de la aldosterona, que también otra que puede estimular una mayor secreción de la aldosterona es el ion potasio y en menor medida el ion sodio, por más que sabemos que la aldosterona es una que regula la absorción y excreción de sodio, ¿verdad? Y había un cuadro en ese punto donde nosotros estudiamos ese cuadro de cómo influencia la concentración plasmática de potasio en la secreción de aldosterona. Y otro efecto mínimo es la hormona corticotropa. La hormona corticotropa, cuando dimos la primera clase, yo les recalqué y le dije que la hormona corticotropa puede estimular la secreción de todas las hormonas de la corteza suprarrenal, pero su principal efecto es en la secreción, del cortisol. No tiene tanto efecto sobre la secreción de la aldosterona. ¿Okay? Y si vamos a irnos por orden de efecto, la hormona corticotropa estimula importantemente la secreción de cortisol, en menor medida la secreción de andrógeno y en mucho menor medida la de la aldosterona. El principal estímulo para la secreción de aldosterona es la angiotensina 2 y por debajo está la del potasio, ¿ya? En ese orden de importancia. Y muy por debajo está otra vez la del sodio y más para abajo de vuelta la corticotropa. Función de los glucocorticoides. Ahí tenemos entonces principal representante al cortisol. Bueno, primero vamos a tener que regular la utilización de las proteínas, hidratos de carbono y lípidos en función a cuadro de estrés. Por eso se le considera hormona del estrés. Sin esta hormona no sobrevivimos tampoco. 95% de la actividad del glucocorticoide es de secreción suprarrenal y bueno, todos los glucocorticoides prácticamente van a ser representante cortisol. Bueno, ¿qué efecto va a tener el cortisol sobre el metabolismo de los hidratos de carbono? En resumen, ¿qué es lo que va a hacer esta hormona? Hormona del estrés. Cuando hablamos de estrés, va a hacer. Antes de seguir, yo no me acuerdo si ya le mencioné cuando hablamos de hormona de crecimiento, pero le voy a repetir si es así. Hay hormonas que consideramos hormonas diabetogénicas, ¿ya? Y esas hormonas diabetogénicas es la hormona del crecimiento y el cortisol. ¿Por qué? Porque ambas hormonas causan resistencia a la insulina. Ambas hormonas facilita la producción en novo de glucosa de parte del hígado. Entonces hace resistencia a la insulina y aparte me produce más glucosa. ¿Ya? Pues, ¿qué hace eso? Aumentar la glucosa en sangre. ¿Sí? Bueno, la hormona del crecimiento hacía eso para que favorecer el crecimiento, disponibilizaba más grasa para metabolismo celular, de mitosis, crecimiento, síntesis, etc. Disponibilizaba la glucosa para las células que dependen directamente de la glucosa, que va a hacerse neuronas, eritrocitos y nefronas, y causaba una movilización de ácidos grasos, pero la hormona de crecimiento lo dirigía hacia el músculo, lo dirigía hacia el tejido para síntesis de proteínas. Lo único que es diferente en comparación a la hormona del crecimiento en cuanto al cortisol es que el cortisol no dirige el aminoácido del músculo. Quita aminoácido del músculo, lo lleva al hígado y lo convierte a glucosa. Por eso consideramos una hormona catabólica. Entonces, hormona del crecimiento, hormona anabólica. Agarra el aminoácido y lo manda al músculo para que me construya más músculo. Y a todos los tejidos para que me construya más tejido. Hormona anabólica, hormona del crecimiento. ¿Ya? Y sí me hace resistencia a la insulina, sí me aumenta los niveles de glucosa, pero no a expensas de que me destruya músculo. Me construye músculo, hormona de crecimiento. Cortisol es lo contrario. Cortisol no le importa construir músculo. Al cortisol lo único que le importa es sobrevivir. No importa cómo vas a sobrevivir, te va a quitar energía de cualquier lado. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le importa es producir energía para mantenernos vivos. Hormona del estrés, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Primer punto.
hace resistencia a la insulina. ¿Para qué? Para que los tejidos musculares no usen la glucosa y se quede esa glucosa para los órganos que dependen netamente de la glucosa. Cerebro, nefrona, eritrocito. Entonces, me hace resistencia a la insulina para que los otros tejidos no puedan usar la glucosa. Y aparte de eso, me aumenta la producción de glucosa. Entonces, me produce más glucosa de nuevo, que es, como le decimos por bioquímica, gluconeogenia. Me rompe la glucosa guardada, el glucógeno lo rompe, entonces me produce glucólisis. Y todo eso va al plasma, 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 plasma. Y me aumenta los niveles de glucosa. Eso por un lado. Por el otro lado, agarra aminoácido del músculo, lo manda al hígado y lo convierte en glucosa de nuevo, gluconeogenia. Aparte de eso, agarra las grasas, los quita de los adipocitos, hace movilización de grasas por eso, y lo manda al hígado para que me produzca glucosa de nuevo. ¿Sí? Y aparte me deposita en zona ectópica. Y es otro punto. Pero, como ven, utiliza toda la fuente de energía y toda la fuente de energía al mismo tiempo están funcionando. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un paciente en terapia intensiva, esto cobra mucha importancia, porque una persona no se queda 2, 3 días en terapia intensiva. Ahora, COVID, personas, terapia intensiva, 20, 30 días en terapia intensiva. ¿Qué pasa? Que una vez que la persona está en un proceso hipercatabólico, ¿ya? Hay un aumento de la secreción de cortisol. Entonces automáticamente se genera un aumento de la glucosa en plasma. Nosotros ya veíamos eso en pacientes internados por terapia. En el COVID es peor nada más. El control de la glucosa plasmática es más difícil. Pero en otros tipos de cuadros de infección o pacientes con terapia, en un proceso hipercatabólico, ¿ya? En donde no se está utilizando cortisol, o corticoides, igual se daba resistencia a la insulina, igual había un aumento en los niveles de glucosa. ¿Por qué? Porque ese paciente estaba en una fase hipercatabólica y había un exceso de producción de cortisol. Porque cortisol es hormona del estrés. Nos permite sobrevivir en cuadro de estrés crónico. Adrenalina, noradrenalina agudo, pero cuando ya está mucho tiempo instaurado ese estrés, ¿ya? El cortisol empieza a aumentar, ¿sí? Entonces, todo esto que le estoy mencionando se ve en el hospital, se ve, ¿ok? Entonces, si yo tengo un paciente en su día 4, 5 de terapia intensiva, ¿ya? Le hago dosaje de glucosa, la glucosa me puede venir alto, ¿ya? Le doso lípidos, me va a venir alto, ¿ya? Colesterol, triglicéridos, todo va a estar alto. ¿Por qué? Porque el cortisol está movilizando las grasas al hígado para que se produzca energía, está movilizando, está generando resistencia a la insulina y me está produciendo glucosa en nuevo, lo que me hace que la glucosa aumente. Eso se ve. Y aparte de eso, mi paciente pierde músculo, pierde masa muscular muy rápido. ¿Por qué? Porque el cortisol está quitando aminoácidos del músculo y lo manda al hígado para producir energía. ¿Ya? Lo malo del cortisol, que prioriza la utilización de aminoácidos para producir gluconeogenia. Imagínense. ¿Qué quiere decir eso? Que prioriza la destrucción del músculo para producir energía. Por eso los pacientes en terapia intensiva muy rápido pierden peso, muy rápido pierden masa muscular y salen casi demacrados. Por más que nosotros estemos cubriendo la necesidad terapéutica, nutricional del paciente, igual pierde masa muscular. No podemos contrarrestar a eso. Ese es el efecto del cortisol. Bueno, y ahí tenemos ese efecto, diabetes suprarrenal. La gluconeogenia sumada a una menor utilización de la glucosa de parte de la célula, porque todos están utilizando grasa para su energía, sumado a la resistencia a la insulina de los músculos, termina generando diabetes secundaria. ¿Hay dudas hasta acá? Permiso. Sí. No caso do cortisol, vou aproveitar a experiência do senhor, que você que trabalha com exercício. Quando o paciente pergunta ali para a gente se é melhor para perder peso, fazer o exercício em jejum, a gente tem esse quadro, né?
de aumentar o cortisol e a perda muscular. O que a gente pode fazer para evitar ou compensar essa perda muscular, já do exercício em jejum, no caso? Porque ali a intenção do paciente é perder gordura, né? Mas acaba perdendo músculo. Sí. Bueno, eh, en relación a la pérdida de masa muscular por actividad física en ayuna, la mayoría de los estudios concluyen de que no hay una diferencia significativa en la pérdida de masa muscular en terapia para perder peso, ¿verdad? No hay diferencia significativa. Porque si yo hago una terapia para perder peso, todos los pacientes pierden masa muscular. No hay uno que logre evitar de manera importante. Se pierde mínimamente. Y en el mejor de los casos logramos empatar, pero siempre se pierde, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que el paciente obeso tiene más masa muscular en comparación a un paciente delgado. Eso se sabe. Pero la masa muscular es afuncional porque tiene tejido adiposo, o sea, grasa entre las fibras musculares. Por eso tiene más. Entonces, cuando ellos empiezan a perder peso, pierden masa muscular, ¿ya? Pero igualmente, el beneficio que obtienen la pérdida de peso es mayor que el perjuicio de la pérdida de esa masa muscular, aparte que el músculo queda funcional. Cuando hablamos de funcional, porque el músculo es un tejido endocrino, empieza a producir las adipoquinas que son beneficiosas. Entonces, si yo hago estrategia para perder peso, si mi paciente hace ejercicio en ayunas o mi paciente hace ejercicio por la tarde, no en ayunas, no hay diferencia entre uno u otro en la pérdida de masa muscular. La pérdida es igual cuando se pierde, ¿ya? Entonces, no es perjudicial. Se puede, por eso es que nosotros decimos que igual se puede hacer ejercicio en ayunas, no prohibimos, decimos que es mejor porque la adherencia de un ejercicio en ayunas es mayor. Eso hay estudios también que comprueban que el paciente es más adherente cuando se levanta y hace a primera hora su ejercicio, ¿sí? Por la tarde. Y la pérdida de masa muscular no hay diferencia entre un grupo y otro, no es significativo. Entonces, no nos preocupamos por ese motivo en ese sentido. Sabemos que se pierde levemente, que ambos grupos pierden y no hay diferencia entre ambos grupos, ¿verdad? El aumento del cortisol. El aumento del cortisol es normal y fisiológico que sea a las 8 de la mañana el pico máximo, ¿ya? Entonces, si una persona tiene su ritmo circadiano ajustado, es decir, normal, eso de dormir 8 horas, despertarse más o menos entre las 6 y las 7, a las 8 tendría que tener su pico de cortisol. Si en ese exacto momento hace su ejercicio en ayuna entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, su pico de cortisol igualmente es fisiológico. Ahora, un ejercicio en ayuna entre las 9 y las 10 ya está afectando su ritmo circadiano de la secreción de cortisol, porque puede hacer otro pico ahí. ¿Ya? Ahí sí es diferente, ¿verdad? Entonces le pedimos siempre que sea su ejercicio antes de las 8, de ser posible si va a ser en ayunas, ¿verdad? Pero el beneficio es grande igualmente, ¿verdad? Es más fácil que el paciente entre en estado de cetosis, ¿verdad? Es decir, más rápidamente depleta la reserva de glucógeno y automáticamente ya entra en utilización de ácidos grasos si el ejercicio es aeróbico y se mantiene dentro del ritmo de frecuencia cardíaca aeróbica. Y no nos preocupamos mucho por la pérdida de masa muscular, sabemos que se va a conservar. Y para contrarrestar, sí podemos, y el paciente tiene tiempo, porque depende de eso, le pedimos que haga ejercicio de fuerza, ¿ya? 6 horas después de haber hecho en adelante su ejercicio en ayunas. O sea, si hace su ejercicio en ayunas y no quiere perder nada, nada de masa muscular, en el caso de los fisiculturistas tenemos ese dilema, ¿verdad? Que no quiere perder ni un poquito de su masa muscular. Entonces, tiene que hacer su ejercicio en ayunas y 6 horas después hacer su ejercicio de musculación. 4 horas es el mínimo, 6 horas es lo ideal. ¿Por qué? Porque nosotros activamos dos vías diferentes. Si queremos masa muscular, vía la mTOR, y esa vía, para desactivar la vía de la citrulina, que es el ejercicio aeróbico, necesitamos 6 horas de diferencias. Ese es el ideal y 4 es el mínimo. Y de esa forma logramos preservar la masa muscular. Professor, Graças, doutor. Sí. Como que diminui o cortisol numa pessoa que faz o exame, de manhã o cortisol está elevado e continua elevado? Tem alguma maneira de diminuir isso?
Você tem seu Se cortisol ela... elevado? Não. Você é casado? Oi? Você é casado? Não. Ah, então não vai subir o cortisol, não se preocupa. Mas se tiver. Bueno, principal causa de elevación de cortisol normalmente es el estrés, ¿ya? En la vida moderna es el estrés. Siempre que no haya ninguna causa secundaria que puede generar eso, ¿verdad? Que puede ser un tumor secretor de corticoides, que también tenemos ese tipo, ¿verdad? Pero es rarísimo eso. Lo más frecuente es el estrés, ¿ya? Entonces, personas que sufren de bastante estrés es control del estrés. Y ahí podemos ver varios tipos de terapias, ya sea alternativa o no, ¿verdad? Tenemos terapia de psicología para control de estrés, terapia farmacológica para control de estrés, y siempre vamos por la medida higiénico-dietética mínimo, ¿verdad? Para control de estrés. Si la medida higiénico-dietética no controla ese estrés, bueno, pasamos a la siguiente fase. Terapia higiénico-dietética sería alimentación y, bueno, terapias alternativas, que puede ser yoga, meditación, boxeo, ejercicio al aire libre, tratamiento cognitivo-conductual con psicólogos, que también ayuda bastante. Si esa etapa no logra controlar el estrés, pasamos a la siguiente, donde ya utilizamos fármacos, ¿verdad? Y utilizamos ansiolíticos, entre otros tipos de fármacos para tratar de paliar esa parte. O fármaco é relacionado ao estresse e não ao cortisol. Não existe um fármaco que atua diretamente no cortisol, é isso? Hay, pero no es utilizado. No usamos, ¿ya? Es controlar el estrés. La mayoría de las veces es causa del estrés, ¿verdad? Entonces, vamos por eso. Axel dice, mi cortisol es infinito. Espera llegar a pruebas finales. A ver, acá me pregunta, ¿qué tal, doctor Fernando? Síndrome de Cushing. LL, logo Deus leva. HL, hoy Deus libera. Síndrome de Cushing es exceso de producción de cortisol, es la causa del síndrome de Cushing. Puede ser medicamentosa por un exceso de fármacos que son corticoides, ¿verdad? Prednisona, dexametasona, metilprednisona, entre otros. Puede dar Cushing medicamentoso. Y tenemos el Cushing fisiológico que se da por tumores secretores de cortisol que puede dar el Cushing, ¿verdad? Que es raro, pero también está. Axel dice que o cortisol dele está infinito por causa da mulher. Então deixa. Deixa a mulher. Aí funciona. Aí vai descer o cortisol, vai estar tudo normal e volta. Quando alterar cortisol de volta, deixa. E volta. Tá? Porque se seu cortisol está alto, dela deve estar pior ainda. Verdade, doutor. O meu tá super elevado. É, viu? Doutor, arrumou uma briga de casal aqui hoje, viu? Já tô vendo. Divórcio, fala aí. João tá falando divórcio. No divórcio não é bom. Pode causar mais estresse ainda. Né? Mais estresse ainda. Porque imagina o cara divorciar e daí ficar sozinho e ter que conseguir outra mulher. Não causa mais estresse ainda isso. Então, dar uma pausa, relaxar os dois e sair de férias, os dois juntos, sozinhos. Aí ajuda. Bueno, vamos a seguir aquí con esto. Divórcio só muda o problema. Aí está, divórcio só muda o problema. Se divorciou, vai achar outro cara que vai criar estresse de novo. Daí vai achar outro ou outra mulher, né? E vai continuar. E é só trocar o problema. Então é sentar, conversar bem mesmo com um problema e dizer, bom, não gosto disso, 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 disso. O que a gente pode fazer? E divórcio não é uma opção. E aí é falar, né? Negociar. Matrimônio é muito negócio. A gente tem que sentar e negociar. E saber negociar, porque mulher, difícil de... A doutora não está do seu lado, né, professor? Sai perdendo. Hein? A doutora não está do seu lado, por isso está falando isso, né? Claro. Se ela tivesse aqui, tá assim. Mas a doutora sempre ganha a negociações.
Bueno, diabetes, entonces, suprarrenal a consecuencia de esto, ¿verdad? Efecto del cortisol sobre las proteínas. Como le dije, va a quitar de los músculos. Entonces, reducción de las proteínas celulares, menor síntesis y mayor degradación de las proteínas. A excepción del hígado que empieza a producir muchas proteínas, pero para transportar globulinas, etcétera, ¿verdad? Pero en el resto del cuerpo hay menor síntesis proteica. Y todo es degradación. Aumento de proteína en el hígado y del plasma. Aumento de aminoácidos sanguíneos, porque está transportando, quita los aminoácidos del músculo y lo dirige al hígado para producir glucosa. Disminución del transporte de aminoácidos en las células extrahepáticas, es decir, que todo el aminoácido no va a las células extrahepáticas, se quita de las células extrahepáticas y se dirige a las células hepáticas. ¿Para qué? Para que me produzcan glucosa. Imagínense lo que hace el cortisol. Obvio, no es todo malo, el cortisol necesitamos para vivir. Ya vamos a ver eso. Efecto del cortisol sobre las grasas. Movilización de ácidos grasos, quita grasas, o sea, quita todos los ácidos grasos de los adipocitos y lo dirige al hígado. ¿Para qué? Para producir glucosa. Gluconeogenia. ¿De dónde? De fuente de aminoácidos y de fuente de triglicéridos, ¿verdad? De ácido graso, perdón. Aumento de ácido graso en el plasma porque se está movilizando y aumento de la utilización de ácido graso como fuente de energía de todas las células. ¿Por qué? Porque causa resistencia a la insulina, menor utilización de la glucosa por todas las células, a excepción de las que dependen de ella misma, y aumenta la producción de glucosa en ovo. ¿Ok? Todo eso es lo que hace. Y ahí tenemos, ¿por qué el adipocito aumenta la liberación de ácido graso? ¿Ya? Y ahí tenemos el famoso alfa-glicerofosfato. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el alfa-glicerofosfato es derivado de la glucosa. Es oxidado la glucosa dentro del adipocito y una vez que entra el alfa-glicerofosfato dentro del adipocito, libera, que es derivado de la glucosa, ayuda a la oxidación de las grasas y liberación de las grasas del adipocito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer el cortisol? Primero, aumenta la glucosa. Produce glucosa de nuevo, resistencia a la glucosa, ¿ya? Y glucólisis. Gluconeogenia, glucólisis y resistencia a la glucosa. Entonces, toda la glucosa queda en el plasma. ¿Y qué hace el páncreas? Se vuelve loco. Empieza a secretar insulina a lo loco porque hay resistencia a la insulina y secreta insulina. Entonces tenemos dos cosas a favor de la liberación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque el adipocito solo puede liberar, escuchen bien para los que quieren hacer la dieta cetogénica, el adipocito solo puede liberar grasas en presencia de glucosa. ¿Ya? Por eso está la frase, las grasas arden en llamas de carbohidratos. ¿Sí? Entonces la cetogénica hace perder peso hasta un punto. El punto en que se agota la glucosa y disminuye el ácido alfa-glicerofosfato, no se oxidan más las grasas. Y para tener alfa-glicerofosfato yo necesito glucosa. Y si no hay glucosa, no hay oxidación de grasas. ¿Okay? Entonces el cortisol hace eso. Primero, aumenta la glucosa, aumenta la insulina y están los dos factores importantes que necesita el adipocito. Tiene insulina y tiene glucosa. Entonces la insulina favorece el ingreso de la glucosa dentro del adipocito. Eso aumenta la producción de alfa-glicerofosfato y aumenta la oxidación de las grasas y se libera grasa a lo loco del adipocito. Y aumenta el transporte de ácido graso por el plasma en dirección al hígado para producir más glucosa de vuelta. ¿Ah? Fisiología. Bueno, perfecto. Luego tenemos obesidad inducida por exceso de cortisol. Así como aumenta el transporte de las grasas de ciertas zonas del cuerpo, favorece el depósito de grasa en otras zonas del cuerpo. Se desconoce por qué, pero sabemos que el cortisol favorece el depósito de grasa en la nuca y forma lo que semiológicamente nosotros llamamos lomo de búfalo, ¿sí? Favorece el depósito de grasa en el abdomen, ¿ya? Y favorece entonces
lo que semiológicamente llamamos obesidad central, ¿ya? Ginecoide es otro tipo, este sería que favorece el depósito de grasa en abdomen, produciendo una obesidad central, ¿ya? Y favorece el depósito de grasa en el rostro, formando lo que semiológicamente llamamos cara de luna llena, ¿ya? Una cara redonda, 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 ¿ya? Estos rasgos casi simétricos, triangulares, se pierden, se forma una cara de luna llena, ¿ah? Todo redondito, queda redondo la cara, literal, ¿ok? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué más va a causarnos el cortisol? Bueno, cuando tenemos un proceso inflamatorio, nosotros usamos corticoides, ¿verdad? ¿Por qué usamos corticoides? Porque el corticoides estabiliza la membrana lisosomal. Si yo estabilizo la membrana lisosomal, ¿qué quiere decir eso? Que mi neutrófilo va a fagocitar, va a venir el lisosoma y no se puede fusionar con la vesícula fagocitada, porque la membrana lo impide, por consecuencia del cortisol o de los corticoides. Entonces no se libera citoquinas. Y si no hay citoquinas, no hay señalización quimiotáxica. ¿Se acuerdan que ya estudiamos eso? Señales quimiotáxicas, señales inflamatorias, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, todo eso no se libera. Entonces no hay la señal de alarma para alertar a las otras células. Y si yo eso tengo, por la liberación del cortisol, favorezco las infecciones. ¿Ah? Otro efecto negativo de un exceso de cortisol, ¿verdad? Bueno, estímulo para liberarse cortisol. Exceso de cortisol me favorece infecciones, ¿verdad? Pero ¿qué estimula la liberación de cortisol? Un traumatismo, ¿ya? Caída de altura, esa vez que se le chocó con el auto a Reinaldo, ¿verdad? Él quedó en terapia y ahí empezó a producir cortisol, ¿sí? Y Reinaldo perdió mucha masa muscular. ¿Por qué perdió masa muscular? Porque secretó cortisol, generó resistencia a la insulina, generó un aumento de gluconeogenia, glucogenólisis, y el cortisol hizo que se quite aminoácidos de su músculo y lo mandó al hígado para producir glucosa en ovo, ¿ya? Y aparte de eso quedó diabético después, ¿ya? Por agotamiento y estrés sobre del páncreas. Y si fue por COVID, peor, porque recuerden que a Reinaldo también le dio COVID. Entonces, tenemos que le chocaron con el auto, entró en el hospital y ahí se ligó COVID. Y bueno, y aparte de ligarse COVID, tenemos que el COVID puede afectar las células pancreáticas alrededor por el proceso inflamatorio, le generar una hipoxia de las células beta lilotes Langerhans y causar diabetes, ¿ya? Que es lo que se está estudiando actualmente. Bueno, después vamos a tener que buscar otro que sea de ejemplo. ¿Qué decís, Reinaldo? ¿Mm? Vamos a sortear entre aquellos que tienen su cámara apagada después. ¿Quién va a ser mi próxima víctima? Ah, ya era, ¿no? Morri. Y ahí sí, ya era. En toda la clase va a tener que tener prendido su cámara también. Bueno, calor y frío intenso también puede estimular producción de cortisol. Inyección de adrenalina y noradrenalina también puede estimular cortisol, eso. Cirugías, ¿ya? La cirugía, por más que sea mínima invasiva, genera un aumento de producción de cortisol y ya genera una movilización de aminoácidos y puede generar una pérdida de masa muscular. Aparte que las cirugías requieren de inanición, es decir, nada vía oral. Anteriormente los protocolos eran 8 horas o 12 horas antes incluso, sin goteo de glucosa incluso se hacía. Actualmente utilizamos goteo o ingesta de glucosa y acortamos el tiempo de ayuno quirúrgico, ¿verdad? Pero bueno, no todos utilizan ya ese protocolo, pero bueno, se puede. Inyección de sustancias que pueden causar necrosis bajo la piel también, ¿ya? Inmovilización por mucho tiempo también puede generar eso. Y ahí tenemos otra causa de aumento de cortisol en la terapia. Bueno, efecto del
cortisol o los corticoides, ¿verdad? En cuanto a lo que es su efecto antiinflamatorio. Como le dije, estabiliza la membrana lisosómica, reduce la permeabilidad capilar, entonces la célula de la defensa no puede pasar hasta donde está la infección. Disminuye la migración del leucocito en la zona inflamada, justamente porque disminuye la permeabilidad de los capilares. Si hay disminución de permeabilidad capilar, tampoco la inmunoglobulina puede pasar, ¿ya? Inhibe al sistema inmunitario, ¿ya? No puede actuar y reduce la replicación de las células linfocitarias. Bueno. Y inhibe la producción de interleucina 1, por eso las personas que tienen Cushing o utilizan corticoides pueden no tener fiebre y estar cursando con una infección. Esto es cómo se da la regulación. Pero antes de hacer la regulación, quiero hacer un resumen con ustedes acá. A ver, quiero proyectar la pizarra. Agora chegou a doutora Doris, não vou poder mais falar dela, tá? Le estaba diciendo que vos sos mi principal causa de estrés y que por eso tengo mucho cortisol. Bueno, vamos a dibujar acá. Eu acho que quem morreu vai ser você. Agora eu vou terminar a terapia. Bueno, vamos a hacer acá el hígado. Dibujé al revés mi hígado. Vamos a hacer aquí. Ay, qué feo. No sé cómo hacer para conectar la tablet. Si alguien sabe hacer, me tiene que enseñar. Me va a facilitar la vida. Yo tengo una tablet para dibujar. Porque yo cuando doy mis clases presenciales dibujo mucho. Y porque me cuesta dibujar en la computadora, casi no dibujo últimamente. Muy bien. Vamos a hacer acá el músculo. Vamos a hacer las células con sus núcleos. Acuérdense que es multinucleado con núcleos periféricos, etc. Muy bien. Y vamos a hacer los adipocitos cargaditos aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el cortisol? Le llamamos glucocorticoides por una razón muy lógica, ¿verdad? Aumentan los niveles de glucosa en plasma. Si están en niveles normales, obviamente no afecta a eso. Nos mantiene un nivel de glucosa basal, porque si tenemos bajo la glucosa vamos a tener también hipoglucemia y eso es fatal para el cerebro. ¿Ya? Es fatal para el cerebro cursar con hipoglucemia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que, por un lado, vamos a hacer así, por un lado, va a quitar ácidos grasos y lo va a dirigir al hígado. Entonces, en el plasma me va a aumentar la movilización de ácidos grasos. ¿Sí? Excelente. ¿Qué más me va a hacer? Me va a quitar del músculo y me va a aumentar el transporte de aminoácidos. ¿Ya? Y si me está quitando aminoácidos del músculo, me está haciendo catabolismo muscular. ¿Ok? Está quitando del músculo y lo lleva al hígado. ¿Para qué hace esto? Porque va a llegar al hígado y cuando llega al hígado, una vez que el aminoácido entra al hígado, epa, yo quería otro color. Vamos a hacer de verde por los hepatocitos. Cuando entra al hígado, me va a agarrar la ruta ambas vías para generarme lo que llamamos de gluconeogenia. ¿Okay? Aparte de hacerme todo esto, me va a quitar la reserva de glucógeno, que suelo dibujar en rojo,
y me va a utilizar esa reserva de glucógeno que está almacenada en el hígado. Entonces, toda la reserva de glucógeno que se almacena en el hígado, 10% del peso del hígado es glucógeno, aproximadamente 250 gramos. Entonces, esta también va a ser rota, quebrada, por el proceso que llamamos glucólisis. ¿Ya? Todo ese proceso. Aparte de eso, me genera resistencia a la insulina. Entonces, estas células no pueden para en el adipocito no hace eso. Entonces, mi páncreas me secreta insulina. El páncreas secreta la insulina, pero la insulina está con resistencia. ¿Ya? Entonces, acá. Me produce insulina, pero ¿qué pasa con la insulina? La insulina se dirige a las células dianas, pero encuentra resistencia. ¿Okay? No puede ingresar a la célula. Todo eso conlleva a un aumento de los niveles de glucosa. Ese es el efecto del cortisol en el metabolismo, ¿ya? De los aminoácidos, de las grasas y de los carbohidratos. ¿Ya? Después ya es solo agregar el efecto en las células inmunitarias, ¿ya? Estabiliza la membrana lisosomal, impide el ingreso de células inmunitarias al tejido dañado, o sea, donde está el proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar los pasos que tienen las células. Infección, fagocita, libera interleucina avisa a la célula de la defensa, aumenta permeabilidad capilar, al aumentar permeabilidad capilar, aumenta migración leucocitaria. Ese era el proceso. ¿Qué hace el cortisol? Impide liberación de interleucinas. Impide y estabiliza la membrana lisosomal, por eso menos fagocitosis. Disminuye o impide el aumento de la permeabilidad capilar. No puede pasar la célula de la defensa entonces, ¿ya? Y disminuye las copias de los linfocitos. Todo eso hace, ¿ya? Bueno, ese es el resumen general de lo que estábamos viendo. Ahora sí vamos a ir a ver el control. El control de regulación por retroalimentación negativa obviamente se va a dar. Y vamos a tener que, cuando estamos ante mucho estrés, ¿ya? Mucho estrés, se va a estimular, o sea, ¿de dónde viene el control del estrés? Yo ya le expliqué en parte eso. Pensamientos pueden causar estrés, ¿ya? ¿Sí? Si Reinaldo está pensando na sogra dele, ele vai ficar com estresse, ¿ya? Vai ter medo, vai estar preocupado, ¿ya? Ela não gosta de nada, né? Ele vai trazer sorvete, não é o sabor que ela quer, tá? Vai trazer Coca-Cola, não é outro sabor que ela queria Pepsi, né? Então, ele já está com esse pensamento na cabeça, ¿okay? Pero son solo pensamientos, pero ese pensamiento ya va al sistema límbico, el sistema límbico hace explosión de sustancias químicas que se comunica con el hipotálamo y ya estamos ante un cuadro de estrés, ¿sí? Entonces ahí ya tiene ese proceso de estrés instaurado, ¿no? Entonces, eso por un lado, no solamente el estrés puede venir de vía externa, por eso es que el tratamiento con psicología también es importante cuando tenemos un paciente con cortisol elevado por causa de estrés, porque puede estar todo en sus pensamientos, ¿ya?
Los pensamientos dictan conductas y sentimientos y sensaciones que puede ser somatizada. ¿Qué quiere decir eso? Puede dar síntomas, taquicardia, escalofrío, sensación de miedo, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hacer una investigación con un fármaco, es tan potente, ¿ya?, el pensamiento, que tenemos el efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Separo en dos grupos, a un grupo le doy fármaco, a otro grupo le doy harina. Y yo veo que la persona que recibió harina tuvo una mejoría de los síntomas de un 30% de las personas. El fármaco hizo 60%, por eso se usa el fármaco. Pero 30% mejoraron. ¿Por qué? Creían que era el fármaco, pensaban que era el fármaco y se sentían mejor. Poder del pensamiento es poderosísimo, ¿ya? Si ustedes no cuidan sus pensamientos, no saben de lo que se están perdiendo, ¿ya? Si su pensamiento es miedo a fisiología, le puedo asegurar que eso le va a perjudicar. Pero si su pensamiento es yo puedo, yo voy a poder, yo voy a estudiar, yo voy a aprender, yo voy a lograr, yo voy a pasar, no hay quien le detenga. ¿Sí? Pensamientos. Entonces, con los fármacos pasa eso y vemos las investigaciones y se ve, y evidencia, está probado. Tenemos dos tipos, efecto placebo y el efecto nocebo. ¿Qué es el efecto nocebo? Cuando la persona toma el fármaco y cree que le hace mal. Cree, ¿ya? También se ve en las investigaciones farmacológicas. Persona a quien se le está dando harina y tiene el mismo efecto secundario. Náusea, vómitos, ¿ya? Fiebre incluso, tomado por termómetro. Imagínense el efecto nocebo, ¿ya? El pensamiento no está recibiendo el fármaco, pero cree que tiene, incluso puede dar fiebre. Efecto nocebo. Entonces, el estrés puede salir no solo de medios externos, no es solamente el tráfico, el trabajo, el estudio, el insomnio. Claro que hay otros medios de estrés. Insomnio me va a dar estrés, ¿ya? Ejercicio muy extenuante causa estrés, ¿ya? El ejercicio extremo es perjudicial, ¿ya? Tiene que tener un límite, ¿ok? Los futbolistas ya están en el otro extremo. Ellos ya sufren estrés. Ya tienen sus consecuencias, ya no es saludable tampoco lo que ellos hacen. ¿Ya? Tiene un límite. Doutor, Sí, falta de exercício causa estrés? puede causar estrés. Realmente el ejercicio alivia los niveles de estrés, ¿ya? Porque lo que tenemos a nivel cotidiano termina causando estrés, pero la falta de ejercicio es mucho más perjudicial en varios otros ámbitos, no solo en el estrés, pero es un factor que agrava el estrés, la falta de actividad física, ¿sí? Ahí sí se Gracias. pasó cómo usar tablet como mesa de dibujo. Espérame que voy a abrir, porque si cierro la conferencia, no me permite abrir. Después voy a abrir. Te agradezco, Cícero. Bueno, entonces factor estrés. Vamos a ver que todo va a llegar al hipotálamo, ¿bien? Que es el sistema nervioso de vuelta. Y del sistema nervioso va a llegar el estímulo, hormona liberadora de hormona corticotropa. Se va a liberar, va a llegar el estímulo por el sistema porta hipofisiario, se va a liberar hormona corticotropa y la hormona corticotropa va a estimular la liberación principalmente de cortisol, ¿ya? Y ahí tenemos ya el aumento de cortisol, ¿ya? El cortisol ya sabemos los efectos que va a causar en el cuerpo, ¿sí? Bueno, este nivel de cortisol que empieza a elevarse va a actuar por retroalimentación negativa en dos niveles. Primero, va a inhibir la liberación de hormona corticotropa a nivel de la adenohipófisis, ¿ya? Y va a inhibir la hormona liberadora de corticotropa a nivel del hipotálamo. ¿Ya? Actúa entonces aquí, actúa aquí, en ambos. ¿Ok? Pregunta de examen suele ser. Muy bien, entonces estímulo, estrés. Y la retroalimentación negativa se da por la liberación del cortisol que va a actuar de manera inhibitoria sobre la adenohipófisis y el hipotálamo. ¿Ya? Y el hipotálamo. Perdón. Bueno. Estrés. Estrés puede ser diferentes tipos de factores. La mayoría del estrés cotidiano es psicológico, pero tenemos otro tipo de estrés, ¿verdad? Traumatismo, infección, entre otros, ¿verdad? Que son otros tipos de estrés donde sí hay lesión real en nuestro organismo y bueno, nuestro cuerpo tiene que sobrevivir y requiere de cortisol. Y ahí se da el estímulo para secretar cortisol.
final llegamos hasta ahí. Ahora sí voy a abrir un ratito el enlace que me mandó Cícero. ¿Cómo se fue? Falando do tablet, é o seguinte, ó. Ahí está. Gracias, Cícero. De nada, doutor. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, me salió propaganda en Netflix. ¿Dudas? ¿Preguntas? Última temporada de Grey Anatomy de enamora. Pandemia. Ahí ya veo ya quién está viendo. No estamos estudiando fisiología, estamos viendo Grey Anatomy. No hay duda. ¿Estamos todos bien? Doutor, uma dúvida da aula passada, da T3, Bueno, T4. te escucho. Quando fala lá da T4 que ela vai ter que perder um iodo, né? Esse iodo que ela perde, ele vai ser usado novamente ou não? No. Va a volver a la circulación y va a terminar allá en la tiroides de vuelta, ¿verdad? Pero a nivel de la célula local no va a tener utilización. Certo, beleza. Va a entrar de vuelta a la circulación y va a terminar de vuelta en la tiroides. Beleza, graças. ¿Alguna otra duda? Vamos, tenemos mucho tiempo, sobró tiempo. No puedo creer que sobró tiempo. Yo creí que me iba a faltar todo tiempo. Por eso hablaba muy rápido. Eu tenho, doutor. Sí, perfecto. Doutor, então, eu estava pensando aqui, então, por exemplo, uma atividade esportiva assim como musculação, ela seria mais saudável assim do que, por exemplo, ser um maratonista de 40 quilômetros, assim, porque, tipo, eu tava pensando, o corpo do maratonista ele é quase sarcopênico, né? Tipo, é bem magro, ele não consegue, tipo, bem... Então, seria mais saudável, então, a musculação. No, pasa que todo extremo es perjudicial. Primer punto a tener en cuenta dentro de la medicina, ¿verdad? Cualquier extremo es perjudicial. En el caso del maratonista tiene menor masa muscular, pero principalmente por dos motivos. La musculatura esquelética de un maratonista es principalmente fibra blanca. ¿Te acuerdan que nosotros en fibra muscular vimos fibra roja y fibra blanca? Bueno, el maratonista tiene principalmente fibra blanca. Y la característica de esta fibra, ¿cuál era? Primero, menor mioglobina, por eso era blanca, ¿verdad? Al tener menor mioglobina, significa que su metabolismo principalmente es anaeróbico. Entonces, tiene menos irrigación sanguínea también, lo que le da menos volumen al músculo. Por eso es menos voluminoso, ¿sí? Y aparte de ser anaeróbico, menor fibra, menor volumen, es un músculo de contracción rápida y, bueno, netamente anaeróbico, ¿ya? Entonces, el maratonista sí va a estar sometido a un estrés cuando hace 40 kilómetros, ¿sí? Va a secretar cortisol, puede tener catabolismo, sí puede tener catabolismo durante su trayecto de 40 kilómetros, en ese día en que hizo 40 kilómetros, va a entrar en catabolismo, ¿verdad? Porque no hay forma de que el maratonista termine comiendo mientras esté corriendo, a no ser que se le dé un suplemento en líquido durante la maratona. Hidratación se le da. Glucosa es lo que le damos cuando ellos corren. Líquido con glucosa le damos, ¿ya? Y se estipula tiempos. En los primeros 40 minutos, glucosa, ¿ya? Y en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente, por cada kilómetro recorrido hacemos el cálculo y por cada minuto que esté corriendo hacemos el cálculo de cuánta glucosa se le va a poner en su siguiente set, ¿verdad? Que va a agarrar su líquido. Y es calculado por maratonista, ¿sí? Hacemos así el cálculo. No va a ser lo mismo una persona de 70 kilos, 1,70 m, de una persona de 80 kilos con 1,90 m, o bueno, es diferente, ¿sí? Y
En base a eso hacemos el cálculo. Pero igual entra en catabolismo, igual va a secretar mucho cortisol en ese trayecto, ¿verdad? Es un estrés, es un tremendo estrés al que somete su cuerpo, ¿verdad? Porque justamente es un ejercicio de extremo y 41K no todos logran hacer, ¿verdad? Se entrenan 2, 3 años para lograr hacer eso. Professor, então, eu estava vendo que algumas tipo, práticas esportivas, a expectativa dos atletas, a expectativa de vida dos atletas não são tão altas. Não, é menor. É menor. Eu estava vendo a expectativa de vida de fisiculturista não era tão elevada. Não passam 60 anos. Sim, porque por causa do excesso aí, no caso. Sí. Primero es que el exceso de masa muscular pesa también sobre la articulación, también teniendo artrosis. Si bien para llegar al punto de tener esa cantidad de masa muscular, ellos utilizan doping, usan doping, por más que quieran decir que no, para llegar a cierto punto de masa muscular usan andrógenos, ¿verdad? Y eso tiene efectos sobre el hígado. Tarde o temprano va a causar efecto, ¿verdad? Hace un aumento de colesterol en plasma, aumentan las transaminasas, puede generar lesiones hepáticas. A largo plazo va a terminar con eso, ¿verdad? Pero es un estilo de vida, es un riesgo que ellos decidieron tomar por tener ese tipo de vida. No se les juzga, cada uno es libre de elegir qué tipo de vida va a tener, ¿verdad? Yo vivo metido en mis libros y es algo que a mí me gusta. Y quitar y salir de eso es muy difícil para mí, ¿verdad? Y trato de que ustedes hagan lo mismo, pero obligarles a que hagan lo mismo es muy difícil, ¿verdad? Porque es un estilo de vida. Entonces, va a haber personas que su estilo de vida es hacer guardia 24 horas, uno tras otra, porque le encanta estar en el hospital y no salir de ahí. Es un estilo de vida, ¿verdad? Hay personas a que les gusta el ayuno y vivir con keto, y el vivir keto es un estilo de vida. Entonces, entrar en el mundo del fisiculturismo es un estilo de vida, ¿verdad? Si uno va a hacer 41K, es un estilo de vida y, bueno, tiene que ser consciente de los riesgos, ¿verdad? Que va a correr porque va a someter su cuerpo al extremo, más aún si es una persona muy de edad. Y si bien es un deporte, llegar a ese extremo ya tiene sus complicaciones cardiovasculares, articulares, entre otras, ¿verdad? Tiene sus riesgos. Tem o preço que a gente paga pela fama, né? Vamos pensar assim. Tem o preço que a gente paga pela fama. Isso. E, doutor, eu tenho mais uma última pergunta. Por exemplo, você falou assim, não, nenhuma prática esportiva, se ela for muito ou nem pouco, né? Tipo, extremos é nocivo. Mas assim, eu tava pensando assim, qual seria a prática esportiva ideal para o corpo humano entre os esportes, assim? Qual sería? No hay uno ideal, ¿verdad? Sí, lo que nosotros sabemos en base a estudio es ejercicio aeróbico, ¿verdad? Ejercicio aeróbico ayuda a la salud cardiovascular, ¿sí? Porque acuérdense que el corazón es un músculo y si yo no ejercito ese músculo va a perder masa muscular y a medida que avanzamos en edad ya va perdiendo masa muscular. Entonces, si yo avanzo en edad y no ejercito ese músculo, pierde masa muscular y tarde o temprano aparece la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo evito eso? Actividad física aeróbica, ¿sí? Mínimamente, ¿cuánto? 150 minutos a la semana. Ese es el piso, ¿verdad? Idealmente, ¿cuánto? 40 minutos todos los días, ¿sí? A 60, 40 a 60 todos los días. Ese es recomendación. Cuando no queremos perder peso, otra cosa que no queremos perder peso, eso todo deberíamos de hacer en teoría, ¿ya? Aparte de eso, tendríamos que hacer musculación, ¿ya? 3 veces a la semana, ¿ya? Porque el aeróbico cuida mi corazón, pero no mi masa muscular. Y la masa muscular yo debo de cuidar para que cuando llegue a la vejez no tenga lo que llamamos fragilidad de la vejez, que es un cuadro caracterizado por osteosarcopenia, donde el paciente no puede levantarse de la silla por sí mismo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de ejercicio 3 veces a la semana, ¿ya? Professor, Aí... Sim? Desculpa interromper. Então é 3 aeróbicos por semana e 3 dias de musculação? Se puede hacer 3 aeróbicos a la semana y 3 días de musculación. Lo ideal es
E um bebê, né, professor? Que ninguém é de ferro, né? Sí, se puede, ¿verdad? Pero eso es lo ideal para todos. Todo extremo pues ya puede perjudicar. Ahora, cuando una persona quiere perder peso es diferente, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que buscamos? Eso es recomendación para toda persona que, si es sexo masculino, tiene menos del 25% de grasa corporal y mayor del 30% de masa muscular. ¿Ya? Debe hacer eso para mantener. Si es mujer, menos de 33% de tejido graso y más de 30% de masa muscular. Si tiene esa composición corporal, debe de hacer eso, ese tipo de ejercicio para mantener su peso, su salud cardiovascular y su salud muscular, ¿verdad? Y aparte la alimentación, que es otra cosa. Então eu posso chamar o Pax. ¿Qué dice acá? Levantar copo de cerveza. No, levantar copo de cerveza no es ejercicio, no. É sim, doutor. Não, só copo não, tem que ser. O copo é cheio, copo cheio. O copo é pequeno. Conta aí, Baldo, conta aí. Tem que ter mais peso. Mais peso. Mas a quantidade, várias vezes, ó, bíceps ali é muito exercício. Por repetição, não é? Imagina mais peso por repetição, aí melhor ainda, né? Vai exercitar o neurônio depois. Eu acho que não tem mais. ¿Sí? Ok, así como los maratonistas tienen estilo de vida, ¿verdad? El médico también tiene su estilo de vida. Es un estilo de vida, ¿verdad? Porque tenemos horas nocturnas donde dormimos poco, cuando estudiamos y cuando trabajamos también, ¿ya? Entonces, menos horas nocturnas, alteración del ritmo circadiano. Alteración del ritmo circadiano aumenta 2 veces el riesgo de infarto agudo de miocardio por encima de los 30 años. Aumenta 4 veces el riesgo de infarto agudo de miocardio si una persona es médico y es obeso, otra vez, ¿ya? Entonces, normopeso ya aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio, imagínense. El estrés laboral aumenta el síndrome de Burnout en los médicos. Entonces, hay un estrés por trabajo y por mala calidad de sueño que puede dar el síndrome de Burnout. Entonces, ahí ya estamos sometidos a estrés, exceso de cortisol. El exceso de cortisol ya sabemos que puede causar resistencia a la insulina, aumento de la glucosa, y todo eso a largo plazo va a terminar causando que el médico aumente de peso. Y si tiene mala calidad de sueño, tenemos menos melatonina, lo que altera el metabolismo de la glucosa. Aparte de eso, exceso de cortisol que genera resistencia a la insulina, y el médico termina con diabetes. O sea, tenemos mayor riesgo de diabetes o de padecer diabetes. Tenemos mayor riesgo de padecer diabetes. La tasa de suicidio en médicos es, creo que si no me equivoco, la última vez que leí, 6 veces más que en la población común. ¿Ya? La tasa de suicidio. Es decir, enfermedades mentales tiene el médico. Tiene, se trata. Normalmente no se tratan. Ya creen que saben todo y no se tratan. Pero sí, padecen enfermedades mentales en la mayoría de ellos. ¿Sí? Entonces, es un estilo de vida, es un estilo de vida. Asumimos el riesgo, es lo que nos gusta, es lo que hacemos y es lo que nos apasiona. Y estamos atrás de eso, ¿verdad? Entonces, asumimos el riesgo y vivimos de esa forma, ¿verdad? Hay un dicho japonés de Okinawa. Okinawa es la región más longeva que tiene Japón. Llegan a los 113, 115 años esa población. Y ya se estudió mucho de ello. La alimentación que tienen era muy rico en plantas, pobre en carnes rojas, rica en carnes blancas, casi la mediterránea. Son personas que tienen una relación social 2 veces por semana, sí o sí, ya que la comunidad, cantos, teatro y su religión, ¿verdad? Y practican yoga, meditación, todos son prácticas que ayudan al control del estrés. ¿Ya? Casi no tienen estrés esa gente. Entonces, tienen bajo nivel de cortisol, la alimentación es buena, se ejercitan porque caminan muchísimo, ¿ya? Entonces, eso le da longevidad. Pero ellos encontraron algo, que las personas que vivían en Okinawa, que iban a vivir en otra región, que por más que seguían las mismas costumbres, que empezaban a comer más, tenían menor expectativa de vida.
por la alimentación. Entonces, un factor, alimentación. Empezaban a caminar menos expectativa de vida. Segundo factor, alimentación. Tenían menos relaciones sociales, que los médicos tenemos pocas relaciones sociales. Y se mudaban de Okinawa y tenían menos relaciones sociales, por más que comían bien y se ejercitaban, menor era la expectativa de vida. O sea, todos esos factores eran importantes para mayor longevidad, ¿verdad? Bueno, comían igual, ejercitaban y tenían sus relaciones sociales igual, pero si no practicaban sus pensamientos, o sea, afectaba el pensamiento que ellos tenían, menor expectativa de vida. ¿Y cuál es el pensamiento con el cual a ellos se les enseña desde chiquititos, que nosotros los latinos no tenemos? Ellos tienen una filosofía de vida que se llama vivir para servir. ¿Ya? Vivir para servir. Es decir, que ellos sirven al otro sin esperar nada a cambio. Porque cuando esperamos algo a cambio, ya hay expectativa, ya puede haber estrés. Imagínense. ¿Sí? Y se estudió otra cosa muy interesante en la gente de Okinawa. Normalmente, en otras regiones del mundo, cuando tenemos pareja, esposos, matrimonio, digamos, ¿verdad? La expectativa de vida de personas casadas es mayor que la de una soltera. O sea, si queremos vivir más, tenemos que estar casados, ¿ya? Un motivo para casarse, por ejemplo, ¿verdad? Pero no es eso lo que llega, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué encontraron ellos? Que cuando se muere una pareja, ¿ya? Se muere una de las parejas de personas que están casados por mucho tiempo, automáticamente, en menos de 5 años, la siguiente pareja fallecía. Pensamiento, ¿ya? Empezaban a sentirse solos, estado de depresión, menor actividad celular, empezaba a apagarse, menor frecuencia cardíaca, pérdida de masa muscular, muerte, ¿ya? La expectativa de vida es aproximadamente de 5 años después de que perdió su pareja. En Okinawa no pasaba eso. Se moría la pareja y la persona seguía viviendo 20 años más incluso. ¿Por qué? Porque ellos tenían como que toda la comunidad eran como hermanos. No se sentían solos. ¿Ya? Salían afuera, le conocía al vecino, se iba al cántico, al teatro, a la relación social que es casi todos los días, y eso no le hacía entrar en ese estado. Y la depresión no existe en esa ciudad. ¿Ya? Y la filosofía de vida que se le inculca desde chiquitito es vivir para servir. No espera nada a cambio. Y si ella perdió la pareja, yo estoy acompañándole, estoy yéndome, me preocupo por él. ¿Por qué? Porque le estoy sirviendo a esa persona. Si yo le estoy sirviendo a esa persona, yo soy útil en este mundo. O sea, esa es la filosofía que tienen. Y eso es lo que se cree que es lo que le da tanto años de vida a esas personas. La persona más longeva es una persona que vivió 127 años. Esa es una francesa. Entonces, filosofía de vida, ¿verdad? Cosa que los médicos no tenemos y difícilmente tengamos eso. No tenemos relación social, vivimos, trabajamos sobre estrés, ¿ya? Y al que le gusta y está ahí porque le gusta, ¿ya? Nadie nos obliga a estudiar medicina. Y si le están obligando, busquen otra cosa, porque hay siempre otra cosa que le va a apasionar. Lo importante es encontrar lo que le apasiona. Siempre es lo único que importa. Kaizen, dice acá João Lucas. Gracias, João. Kaizen, melhoria contínua. O dia de hoje é melhor que ontem. O dia de amanhã é melhor que hoje. Ahí está, Kaizen. ¿Ya? Hay un documental, no sé si hizo Discovery o National Geographic, creo que hizo. History Channel, ¿no? History Channel fue el que hizo. ¿Sí? Hay documental. Creo que está Professor, tem um livro sobre essa região. Tipo, zona azul, tipo, eles pegam as zonas de maior expectativa de vida no mundo e mapeiam o que eles estão vivendo lá. Eles mapeiam Okinawa no Japão, Noma Linda na Califórnia, Vilcabamba no Equador, Vale de Unos no Paquistão e tem mais uma região que eu esqueci. Vai se traduzir. Passam 100 anos. Todos ellos tienen... Sardenha na Itália. Exactamente. Y todo lo que tienen ellos en común es una filosofía de vida muy similar. La alimentación,
la actividad física y la vida social. E falavam também que eles tinham bebidas fermentadas também na alimentação deles. Mas é isso aí. Exactamente. La alimentación, entra dentro de la alimentación. La alimentación rica en plantas, pobre en carnes rojas, ricas en carnes blancas, leguminosas y fermentados. Así mismo. Levadura de cerveza. No cerveza directamente. Bueno, quedamos por aquí entonces. Que tengan un excelente viernes. Nos vemos el lunes. Chao, chao. Gracias, doctor.